Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. Mire, el primer ministro británico Boris Johnson defendió a su principal asesor Dominic Cummings, indicando que actuó de manera responsable, dentro de la ley y con integridad al viajar a Durham en pleno confinamiento. Ve usted. ¿Hasta cuándo aguantará la presión el estratega principal de Boris Johnson, Dominic Cummings? Cada vez son más las voces que exigen su renuncia en el Reino Unido tras hacerse público que violó el confinamiento del coronavirus que él mismo ayudó a diseñar. Según la prensa británica, Cummings, que tenía síntomas de la COVID-19, recorrió en coche 400 kilómetros con su esposa e hijos a finales de marzo. En medio de un chaparrón de críticas, el primer ministro ha abierto el paraguas de la retórica. I've concluded that in travelling to find the right kind of childcare, at the moment when... He tenido largas conversaciones con Cummings y concluí que creo que siguió el instinto de todos los padres al viajar para encontrar el cuidado adecuado para su hijo en un momento en que tanto él como su esposa iban a quedar incapacitados. No tenía alternativa, no le reprocharé nada por eso. Pero Cummings no es el único que tiene padres o hijos en el drama que azota a Gran Bretaña y a todo el planeta. Le recuerdan desde la oposición. Habla el líder del Partido Laborista, Keir Starmer. Ha sido una gran prueba para el primer ministro y acaba de suspenderla. No ha destituido a Dominic Cummings, no ha pedido una investigación y está tratando al pueblo británico con desprecio. Casi 37.000 personas han muerto por la COVID-19 en el Reino Unido, que está en fase de desescalada y tiene previsto reabrir los colegios de primaria a partir del próximo 1 de junio. Para este tema saludamos con muchísimo gusto a Carlos Ramírez Powell, nuestro colaborador. Carlos, bienvenido. Pues bueno, el principal asesor de Boris Johnson rompió la cuarentena. Adelante. Sí, mira, son dos temas que se cruzan y son muy importantes. El primero, la sensación de ultraje y de injusticia de parte de la población británica cuando notan que sus autoridades viven de acuerdo a reglas totalmente distintas a las que les impone a la población. Y mira, este sentido de ultraje, por ejemplo, aquí en México casi no levantaría ámpula por la simple y sencilla razón de que no hay una prensa vigilante sobre las actividades de la élite. Entonces, efectivamente, no sabemos qué hacen, pero lo que sí sabemos es de que se brincan las trancas de la legalidad de manera cotidiana y no pasa nada. Digamos que es el cuño común con nosotros. Sin embargo, dentro de la estructura parlamentaria británica y de acuerdo a las costumbres largamente establecidas en el texto, pero también en la práctica desde la Carta Magna, los británicos sí esperan que sus dirigentes vivan bajo las reglas y las leyes que son aprobadas por dicho Parlamento. Entonces, mira, tenemos lo que opina el director de la escuela en donde estudió Boris Johnson respecto a esta situación. Yo traduciré rápidamente lo que dice el director de la escuela donde estudió Boris Johnson. Boris really has adopted a disgracefully cavalier attitude to his classical studies. It is a question of priorities, which most of his colleagues have no difficulty in sorting out. Boris sometimes seems affronted when criticised for what amounts to a gross failure of responsibility, and surprised at the same time that he was not appointed captain of the school for next half. I think he honestly believes that it is churlish of us not to regard him as an exception, one who should be free of the network of obligation which binds everyone else. Así de sencillo es la grabación en donde dice, Boris Johnson se sorprende que el público tenga la osadía y la mala educación de cuestionar el hecho de que Dominic Cummings haya decidido generar una regla alterna para su comportamiento frente a lo que se le impone a la población. Mira, entre otras cosas dice, no sorprende que no haya sido designado capitán del equipo de fútbol para la segunda temporada. En otras palabras, que este tipo de conductas de élite privilegiada no son una novedad en la conducta de Boris Johnson. Mira, esto viene después del escándalo del 6 de mayo, en donde Neil Ferguson
fue el actuario que sacó el modelo matemático de contagios en Inglaterra, dijera que si no se tomaba una firme conducta de distanciamiento social, Gran Bretaña podría tener 10 millones de contagios y 250,000 muertos. Y todo esto, bueno, el profesor Ferguson decidió romper la regla del aislamiento y recibir, cuando él era sospechoso de haberse contagiado por tener el contacto cercano con Boris, decidió positivo y estuvo en el hospital. Bueno, durante esa cuarentena recibió a su amante, que por cierto es una mujer casada, lo cual obviamente encendió la ira del público británico, obligando a Neil Ferguson a renunciar. En esta ocasión, lo que está sucediendo, Cecilia, es de que Boris Johnson, por alguna razón que efectivamente yo tampoco alcanzo a entender, ha decidido pintar su raya en la arena diciéndole al público: este es un caso en donde tenemos que confiar en el criterio de mi asesor principal para que él no siga las reglas que todos los demás tuvieron que tomar. Obviamente que esta tormenta va a generar una corriente de oposición hacia el interior del partido de Boris Johnson, porque hay que recordar que cualquier grieta en el comportamiento del actual gobierno va a ser aprovechada por los dos partidos, los laboristas y los Tories, en un tema paralelo más importante, que es el del Brexit. Dominic Cummings fue el arquitecto de las campañas exitosas para lograr que el voto inglés y británico en general favoreciera la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. El hecho de que en este momento, mira, hacemos vísperas, se destrone primero a Dominic Cummings y bueno, dejamos en paréntesis la autoridad de Boris Johnson para seguir teniendo el mandato de primer ministro, también va a poner en juego una vez más qué es lo que va a pasar con el Brexit. Entonces, mira, las costumbres de las élites son parecidas en todas las latitudes, solamente que hay otros lugares en donde sí hay responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que cuando se equivocan, bueno, pues frecuentemente la tienen que pagar, Cecilia. Dominic Cummings ha sido, bueno, catalogado como que es la mano que mueve la cuna en la política en el Reino Unido y pues bueno, al menos una decena de diputados de su propio partido están pidiendo la dimisión inmediata de Cummings. ¿Boris Johnson tendría el deber moral de destituirlo? Tiene ya desde el momento en que se reveló todo eso, tiene la obligación moral de pedirle la renuncia. O sea, lo que sorprende es que se haya tardado y que se siga tardando en realizar esto. Todavía el día de ayer salió a las 4 de la tarde de Londres a defender a su colaborador frente a los cuestionamientos de la prensa, que no estaba presente. Era una teleconferencia con los periodistas de la BBC y de otros medios, del Telegraph y del Independent, y todo el mundo le preguntó lo mismo: ¿cómo es que no ha renunciado Dominic Cummings o cómo es que no lo has despedido? A lo cual Boris Johnson cantinfleó durante aproximadamente 30 minutos y cortando la comunicación con los periodistas, no dándoles derecho de réplica, diciendo que Dominic Cummings había actuado de acuerdo a su propio criterio, que era un criterio perfecto e impecable. Pero mira, yo lo estoy poniendo en palabras muy sólidas. Lo que acabo de decir yo, Boris Johnson a veces tartamudeaba hasta 3 minutos para darle respuesta. Entonces, mira, estamos a la mitad de una tormenta política en Inglaterra de severas consecuencias para el gobierno de Boris Johnson. No sabemos cómo lo va a sortear esta semana. Lo que sí sabemos es que la autoridad moral de Boris Johnson sobre su partido, pero sobre todo frente a la población, se está desmoronando, pero a vistas claras. El caso de Dominic Cummings desató, pues bueno, toda una tormenta en Reino Unido. Sin embargo, ¿qué podemos encontrar de diferencia a lo que pasó el fin de semana en los Estados Unidos, en donde con casi 100,000 vidas perdidas y el presidente Donald Trump fue captado jugando golf este fin de semana? Bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos Trump ya ha dicho que él está en la tesitura de abrir toda la economía y de
abatir todas las reglas de distanciamiento social, y de hecho hubo una medida controversial por parte de Trump en donde dice que todos los lugares de culto, mezquitas, iglesias y sinagogas pueden abrirse al culto desde el fin de semana pasado. Donald Trump no estaba violando ninguna ley, ningún ordenamiento oficial. Él simplemente estaba haciendo lo suyo, como lo están haciendo cientos de miles, si no millones de norteamericanos que este fin de semana, siendo que estamos al final de primavera, comienzo de verano, hace calor, cientos de miles de norteamericanos estuvieron en la playa el día de ayer, y bueno, básicamente en Estados Unidos las órdenes de cuarentena eran un poquito como el llamado a misa de un sacerdote, o un poquito como lo que sucede aquí en Jalisco, en donde se hace la rogatoria a la gente de quedarse en casa, pero si la gente no se quiere quedar en casa, no hay ni multa ni persecución legal, cosa que sí existía en la Gran Bretaña. Claro, en Reino Unido sí estaban en pleno confinamiento y pues sucedió esto. Pues estaremos muy pendientes de cómo va avanzando el tema. Muchísimo gusto el viernes, bonito inicio de semana. Muchísimas gracias, Cecilia, y un agradecimiento al equipo que hace posible este programa, porque la sugerencia viene hoy de la producción y me pareció excelente. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo y nosotros seguimos con más información. Mire,